Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a aprender ahora es usar la estructura while en C++. ¿Cómo se usa la estructura while en C++? Primero ustedes ya saben que tienen estructuras, así como el for. Sí, el for que tienen una variable entera que empieza en 0, que la vamos a usar, punto y coma, luego una variable, esa misma variable en el for la utilizan para armar la condición. Lo siguiente es la condición. Por ejemplo, yo quiero que esto se repita 3 veces, ¿sí? Entonces yo voy a empezar en 1 esa variable y esa variable tiene que ser menor o igual a 3 para que repita 3 veces. Y esa variable se tiene que incrementar la variable i en 1 por cada vuelta que dé el for para que repita, ¿sí? Entonces aquí cerramos la llave. Bien, perfecto. Eso era el for. El for tiene 3 partes. La primera, la segunda y la tercera. La primera inicializa la variable i en un valor inicial, que en este caso es 1. La segunda es la condición, ¿sí? ¿Y esta condición qué era? Te decía Cristian, por ejemplo, si yo dibujo redondos, así un círculo, una repetición, dibujo otra repetición, ¿en qué momento tengo que terminar? Bueno, cuando termino de repetir las cosas está dada por esta condición que ponemos ahí. Yo quiero que esto se repita mientras el i sea menor o igual a 3. Cuando ya esto no se cumpla, obvio que se deja de repetir las cosas. Pero por cada vuelta, fíjate aquí, la tercera parte se llama incremento en el for. Significa que esta variable, el principio vale 1. Pero por cada vuelta, en el principio vale 1. Pero la siguiente vuelta, ¿cuánto vale la variable i? Con que pongamos esta línea que dice i más, quiere decir que esta variable, por cada vuelta, se va a incrementar en 1. Luego va a ser 2, 3 y así hasta donde termine la repetición. ¿Estamos de acuerdo? Es el for. Y aquí nosotros podríamos mostrar un mensaje, un code, por ejemplo. Un code, no sé, Chris, por ejemplo. Ahí está, en len, para que haga un salto de ley. Bien, ahora, entonces si ejecutamos esto, C++, y se está corriendo, bueno, me dice que lo guarde, sería ejemplo 5, estructura while. Estructura while. Perfecto, guardamos los cambios y ahora se empieza a ejecutar. Bien, system pause, main. Ahí está. Aquí está. Ahí podemos ver que se ejecuta 1, 2, 3 veces la repetición, porque va desde 1 hasta 3. Bueno, esa era la estructura for. Hay otra estructura que era, también teníamos, que era el do while, ¿sí? Vamos a hacer el do while, para este ejemplo, do while, y yo quiero que, por ejemplo, esto se repita también 3 veces. Esta misma acción lo vamos a hacer 3 veces. Yo para esto, ya vamos a ver el while, no se preocupen, ahí está. Yo quiero que esto se repita 3 veces. Para hacerlo que se repita 3 veces, yo me podría crear tranquilamente una variable entera, por ejemplo, una variable, no sé, j le pongamos ahora, que empiece en un valor en 1. ¿Sí? Esta variable empieza en 1. Pero, ¿dónde va a dar las vueltas como lo da el for? El for, acordate que da las vueltas. Es como que la repetición comienza aquí y termina aquí. Entonces es como que da así un giro. Comienza y vuelve. El do while también, desde aquí hasta aquí, lo que hace es como una vueltita. Va y vuelve a repetir las cosas. ¿Sí? La única diferencia es que el do while primero repite y luego te pregunta aquí en una condición. Fíjate que el for, la condición lo tiene aquí. El do while lo tiene aquí, en el while. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que esto se repita 3 veces. ¿Cómo hago para que se repita 3 veces? Creo una variable de contador en 1. Luego, por cada repetición, yo digo que se incremente en 1 esa variable para que no siempre valga 1, sino que a la siguiente vuelta valga 2, 3, 4 y así. Bien. Y luego, ¿qué condición pondría aquí? Mientras esa variable j sea menor o igual al valor 3. Por ejemplo, mientras sea menor o igual al valor 3, se va a repetir las cosas. Entonces, la primera repetición va a ser cuando j valga 1. Cuando j vale 1, se repite una vez. Se hace esto. Luego se incrementa el j en 2. Y entonces acá cuando viene a preguntar sería 2 es menor o igual a 3. Verdadero. Entonces, mientras esto sea verdadero, volvería a repetir las cosas. Entonces ya a la segunda vuelta, ¿cómo entra el j? ¿Con qué valor entraría el j para esto? ¿Con cuánto entraría? Si tenía 2 en la primera vuelta, acuérdate que primero ingresa con 1 porque vale 1.
Pero luego de ejecutar la acción, que sería esta, el code, se incrementa en 2. ¿Sí? Ahí se incrementa en 2. Entonces a la segunda vuelta ya entra con un valor 2. Y ejecuta de nuevo esto. Sería dos veces ya. ¿Sí? Se ejecuta de vuelta. Pero luego que termina de repetir esto que dice Chris, se incrementa en 1. Ya tomaría un valor 3. Y entonces aquí cuando vaya a preguntar va a decir, J es menor o igual a 3. O sea, diciendo, 3 es menor o igual al valor 3. ¿Verdadero o falso? ¿Es menor o igual a 3 o no? ¿Esto es true o false? Y sería, el 3 es menor o igual al 3, porque está bien, menor no es, pero igual sí es. Entonces esto es true. Volvería a repetir de vuelta. ¿Sí? Entonces vuelve. ¿Pero con qué valor ingresa ese valor J? Obvio que con el 3. Ejecuta nuevamente Chris, ya serían 3 veces. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Ahora sería la tercera vez, la tercera vuelta ya está haciendo. Ejecuta, pero ahora fíjate qué hace, lo incrementa en 1 más. Aquí 4 ya sería. Cuando va a preguntar el do while ya sería 4 es menor o igual al valor de 3, ya es falso. Cuando esa condición de falso, ¿qué era? ¿Qué tengo que hacer? Cristian tiene que hacer esta flecha roja y volver, o tiene que hacer la flecha azul y salir. Cuando esto es falso. ¿Qué hago? Salir, flecha azul. O sea, cuando esto dé falso, se termina la repetición. De esta forma me tendría que ejecutar 4 veces también. Las 3 veces que yo pedí. Con el for, con el do while sería prácticamente lo mismo. Bueno, acá no se ve la diferencia, pero hay 6 seguro. 3 del do while y otras 3 del for. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bien, ahí está el for y acá tenemos el do while. Ahora vamos a entrar al while. ¿Cómo hago con el while? El while, la diferencia que tiene, bueno, la estructura es así. While, abro paréntesis, cierro paréntesis y acá va una condición, condition, ¿sí? Condición. Abro y cierro la llave. ¿Y dónde está lo que se repite? Aquí adentro. Aquí van las acciones repetitivas. Lo mismo que el do while. El do while seguro adentro de la llave tiene acciones repetitivas. Lo mismo que el for. El for adentro tiene acciones repetitivas. Todos, el for, el do while y el while solito, repiten cosas. Cada uno lo hace a su manera, a su forma. ¿Sí? Ya sabemos que esto, fíjate, el for primero pregunta y luego hace esto. Si esto se cumple, hace. Si se cumple la condición, hace, repite. El do while primero hace y luego te pregunta. Entonces hay que tener esas consideraciones. El while, ¿cómo sería? El while primero te va a preguntar. Te dice, che, Cristian, la condición que vaya a poner es true. Si es true, perfecto. Ejecutamos la repetición. Pero si es falso, se termina la repetición. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Sí? Tenés que tener en cuenta cómo funciona el while nada más. Luego hace prácticamente lo mismo que las anteriores. ¿Sí? Hace lo mismo. Entonces cuando es true, ¿estamos de acuerdo? Va a entrar. Cuando es falso la condición, tiene que salir y seguir en las líneas de abajo, en las líneas siguientes. Bien, ¿cómo hago que hacer lo mismo que hicimos aquí? Primero, la acción que se repite para mí era Chris, nada más. Vamos a poner ese ejemplo re sencillo. Aquí un code, un mensajito, que esto es lo que quiero que se repita. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pero ¿cómo hago para lograr que el while repita 3 veces? Bueno, podrías crearte una variable. Me puedo crear una variable, no sé, entera, ¿sí? Que la podemos llamar, no sé, K o J, el nombre que quiera. Yo voy a usar K, porque acá usé la I, acá uso J y este uso K. En sí es una variable nomás numérica de valor entero. ¿Sí? Y esta yo le empiezo, por ejemplo, en 1, o lo puedes empezar en 0, ¿no? Si empezamos en 0, acuérdate que esto sería 1 menos. Tendría que cambiar un poco la condición aquí. Entonces, el K empieza en 1 para mí. ¿Sí? Yo sé que K vale 1, pero ¿qué significa que K valga 1? Si K vale 1, para mí significaría, bueno, hay que analizar eso, miren. Entonces yo preguntaría, mientras la variable que he creado, que sería K, sea menor o igual al 3, esto es sencillo, mientras la condición sea igual a 3,
k menor o igual a 3, esto se tiene que repetir. Se tiene que repetir. Pero cuando ya no cumpla, significa que ¿qué valor va a tomar k primero? ¿Cuánto vale k al principio? Al principio del escalón, ¿cuánto vale? 1. ¿Hasta qué valor llegaría aquí si yo pongo k es menor o igual a 3? ¿Hasta qué escalón? Hasta el escalón número 2 y hasta el escalón número 3. Hasta aquí tendría que llegar ese valor de k. Estaba aquí y hasta ahí nada más, porque dice menor o igual a 3. ¿Qué pasa cuando el k vale 4? ¿Hasta dónde tendría que llegar? Acá, ¿que no? Pero si k vale 4, ya no, ya se pasó porque la condición no lo va a cumplir, no va a cumplir. Si k vale 4 es como decir 4 es menor o igual a 3, falso. Entonces este escalón no lo tenés que subir, Cristian, solamente está ahí. ¿Sí? Entonces fíjate que estoy usando una variable y según esa variable, si es menor a 3, se ejecuta esto. Vamos a probar a ver si nos hace las 3 veces que queremos. Bueno, acá seguro se van a anotar. Bueno, mira qué pasó aquí. A esto, tengan cuidado, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sigue ejecutando Cris, Cris, Cris? ¿Se le ocurre algo? Porque K vale 1, está perfecto, vale 1. 1 es menor o igual a 3, perfecto, ingresamos a la repetición. Pero si se dan cuenta, cuando termina de hacer las acciones, vuelve a repetir. Pero ¿cómo hace la pregunta ahora? 1 es menor o igual a 3. Después vuelve 1 es igual a 3. 1 es igual a 3. Por eso ven aquí esto lo que se llama bucle infinito. No tienen que lograr eso. Por eso, fíjense que en el do while yo decía, tengo una variable, en algún momento la incremento. No es que yo la incremento aquí porque yo quiero, puede incrementarlo antes o después. Eso ya es su criterio. ¿Sí? Pero tiene que haber un momento que esté en un valor y luego por cada repetición estaría bueno que esa variable, como es una variable de contador, la incrementemos en 1. Para eso yo voy a poner k más 1. Por eso es lo que pasaba hace rato, que la variable siempre valía 1. 1 es menor o igual a 3, 1 es menor o igual a 3, 1 es menor o igual a 3 y así. Por eso se hacía un bucle infinito y eso es lo que no se tiene que lograr. ¿Sí? Por eso las repeticiones tienen que terminar en algún momento. Y aquí vemos ahora son las 9 veces que nosotros queremos. Son las 3, 3 veces y 3 veces. 3 del primero, segundo y el tercero. ¿Estamos bien? Esa es la estructura while. ¿Sí? Esa es una de las formas. Ahora, esto podemos decir que el while está controlado por una variable de contador, porque según el valor de esta variable, determina cuándo termina la repetición. Es como que decir, che, me creo un contador, una variable que vale un valor inicial, y por cada vuelta se va incrementando. Pero de acuerdo a lo que vale esa variable, la condición está determinando si termina, cuándo termina de repetir las cosas. Esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vos usas una variable de contador dentro de la condición, está hablando que el bucle este está controlado por una variable de contador. O sea, esa variable llega a un tope y ya está, se terminó la repetición. ¿Sí? El while está determinado por la variable k. Depende de lo que valga k, esto se va a repetir una cierta cantidad de veces. Pero no es la única forma, hay otras. Por ejemplo, ¿qué tal si a vos te dicen, che, bueno, no quiero con esta variable de contador, sino quiero algo como lo hacíamos el do while? No sé si se acuerdan el do while, que nosotros lo hacíamos, creamos una variable de tipo cadena, ¿sí? Para eso vamos a crear un tipo def, type def que sea char, y aquí cadena. Cadena que tome un valor de 30 caracteres. Estoy creando el propio tipo de dato cadena, y aquí me voy a crear una variable, ¿sí? Vamos a crear una variable respuesta, ¿sí? Que sea de tipo cadena. Primero va el tipo y luego el nombre de la variable, que sería una variable res. ¿Sí? Me creo una variable res. ¿Se acuerdan eso que yo les decía en los videos anteriores a pedido del operador? Bueno, lo podríamos hacer así. El do while. Acuérdense que aquí se ejecutaba algo. Podríamos ejecutar solamente esto, que diga, no sé, pongamos otro mensaje. Code. Hola. En len. Ahí está. Yo este bucle, el do while, lo quiero hacer controlado a pedido del operador. ¿Sí? Bien, aquí estamos haciendo el do while, si esto era el pedido del operador,
Y aquí lo que hacíamos nosotros es, primero va la acción que se repite, ¿sí? Eso ya lo sabemos, aquí. Acción a repetir. Bien, y luego lo que hacíamos nosotros es pedir un code, pedir desea continuar, sí o no. Le preguntábamos al usuario si quería terminar o no. ¿Sí? Luego leíamos con un sin en la variable res. Guardábamos la respuesta del usuario, ya sea un sí o un no, o cualquier otra palabra, en la variable res. Y aquí, la pregunta era así. ¿Cuándo quieren seguir ustedes la repetición? ¿Cuando le dicen que sí o cuando le dicen que no? ¿Cuándo queremos repetir las cosas con el do while? Por ejemplo, vos vas al cajero, querés realizar otra operación y el cajero te pregunta ¿sí o no? ¿Cuándo vos querés realizar la operación nuevamente? Cuando le decís que sí, que no. Cuando ustedes le dicen que sí, van a volver a repetir la operación. Entonces aquí vamos a usar un strcmp, ¿sí? Este es una función para comparar string, va de tipo cadena, ¿sí? Que serían string, conjunto de caracteres, para eso usan esta librería, string.h. Y aquí van a poner el primer valor que quieren comparar. Yo quiero comparar la variable res con coma, con el otro valor. Y el otro valor lo vamos a poner entre comillas doble. Con la respuesta sí. Mientras la respuesta sea sí, ¿sí? Tendría que volver a repetir las cosas. Y si obvio que si no cumple, sería falso. Pero este strl da un valor numérico. Te puede dar un 0, positivo o negativo. Para que estos dos valores que yo puse aquí entre coma, separados por coma, sean iguales, esto lo vamos a comparar con un valor de 0. Cuando comparen este valor que da como resultado esta función, si da 0, quiere decir que estos dos valores que pusieron eran iguales. Entonces yo estoy diciendo aquí que respuesta es igual a sí. Mientras respuesta sea igual a sí, se tendría que repetir de vuelta este proceso que dice hola. Guardemos los cambios y vamos a ver si funciona o no. Ejecutamos de vuelta. Aquí está. Esto lo vamos a hacer más chico. Ahí está. Miren, se ejecutó hola porque el do while obvio que ejecuta primero. ¿Sí? ¿Deseas continuar, Cristian? Yo le digo que sí. Miren, repitió de vuelta. ¿Deseas continuar, Cristian? Sí. Esto es a pedido del operador. Yo le digo que sí todavía. Pero si le digo que no, esto se tendría que terminar y seguir con los procesos que siguen aquí abajo. O sea, serían todo esto que dicen cris, cris, cris. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería a pedido del operador. Este es el do while a pedido del operador. Pero yo digo, che, y esto yo lo quiero hacer con el while, ¿se podría? Sí lo podríamos hacer. Para eso acá vamos a separar un code, ¿sí? Para que vean. Vamos a poner unos cuantos asteriscos, ¿sí? Para que se separe la ejecución. Nada más. Vamos aquí en la parte de arriba. ¿Cómo hago esto mismo, pero haciendo con el while? Con el while, ¿cómo lo haría? Primero necesito una variable respuesta, ¿sí? Para eso podemos crear una variable cadena, de tipo cadena, que se va a llamar respuesta, le vamos a poner. Para que no sea la misma que esta, ¿sí? En cuanto a nombre. Bien. Ah, bien. Ahí me preguntan esto. ¿Por qué pongo igual a 0? Esto que yo puse aquí, el strcmp es como que compara a string. ¿Sí? Yo le digo así, compara string. ¿Pero qué string compara? O sea, string serían cadenas. Dos cadenas compara. Compara esta cadena que se llama, que está en una variable, y compara este valor, sí, que está entre comillas doble. Es como que comparamos todo. Imagínate que en respuesta yo te ingresé un sí, así en minúscula, tal cual. Entonces, esta función, más adelante ahora vamos a ver funciones, esta variable que contiene sí, ¿es igual a este sí de azul? ¿Verdadero o falso? ¿Serían iguales o no? Sí, sería bien verdadero, pero esta función que estoy usando no te dice true o false, o verdadero o falso, sino que él te dice, che, si estos dos valores llegaron a dar igual, él te devuelve un cero. ¿Sí? Entonces vos podés imaginarte que esto que estamos poniendo aquí es como, imagínate, cuando él lo resuelva, él va a tachar esto y aquí vamos a poner un cero. Él está devolviendo un cero, en caso que sean iguales las dos cosas. Y bueno, después tenemos cuando es para comparar string, ¿sí?
Después a veces te puede dar negativo, menores a 0, o te puede dar positivo. Y eso ya significa ir comparando palabra con palabra. Por ejemplo, Chris y, no sé, José. Con esa misma función ustedes podrían comparar un string con un string. ¿Cómo lo comparan? ¿Cómo lo comparan? Carácter a carácter. Yo comparo estos dos caracteres. De menor a mayor. ¿Quién es menor? Tengo la C y la J. ¿Quién va primero? La C. Entonces ya ganó Chris. Y seguro esa función te va a devolver un valor. ¿Sí? Cuando él compara dos strings, dos cadenas, él te va a devolver un positivo. Te puede devolver un positivo. Este es positivo. Un negativo. O cero. Cuando te devuelva cero, es obvio que las dos cadenas fueron iguales. O sea, es como que sí, Chris es igual a Chris. Entonces, eso te va a tirar cero. Bueno, y acá si compara ya te va a tirar positivo o negativo, ¿sí? De acuerdo a cuál string gana. En cuanto a la comparación de caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Eso también le podría servir, comparar carácter a carácter de un string, ¿sí? Bueno, para eso sirve. Esto te va a dar positivo o negativo cuando ya compare dos strings, por las letras, por los caracteres. ¿Sí? Pero en mi caso yo necesito solamente para que sean iguales. Si esto es igual a esto, listo, yo sé que es 0. Si esto se llegaría a cumplir, vuelvo a repetir. Bien, volvamos aquí. Tengo una cadena, ¿sí? Que es de tipo cadena y la variable se llama respuesta. Yo quiero hacer esto mismo que hice aquí, pero con un while. Y yo digo, ¿pero cómo lo hago con un while? Si acá yo dice que va entre paréntesis, va la condición. Y abro llave y cierro llave y acá va lo que se repite. Repetitivos. ¿Estamos bien? Yo digo, quiero hacer lo mismo de aquí, pero a pedido del operador, pero usando while. Ahí, ¿cómo cambiaría la cosa? Me pongo a pensar. Primero, obvio que necesito la variable respuesta. Pero aquí, para que repita, la condición esta, la primera condición es que tiene que ser, ¿cómo tiene que ser esta condición para que yo entre? ¿True o false? ¿Cómo tiene que ser para que se repita? ¿Tiene que ser true? Ah, bien, entonces, ¿cómo hago para que esto sea true? Yo acá quiero usarle esa variable respuesta. Yo lo que podría hacer es darle un valor inicial a esta variable. Le voy a dar que sí, porque sí quiero realizar una operación. Es lo mismo que estamos poniendo aquí, que res es igual a sí. O sea, yo directamente a esa variable le doy un valor inicial sí. Entonces yo digo, che, mientras esa variable, o sea, mientras el usuario tenga esa variable igual a sí, bueno, pero igual se pondría algo así, ¿no? Esto, así. Usamos el str. Ahí está. Mientras, acá no sería res, sería respuesta. Mientras la variable respuesta sea igual a la palabrita sí, esto se tiene que repetir. Las acciones se tienen que repetir. ¿Sí? O sea, tenemos que ir y volver. Pero obvio, cuando esto no se cumpla, es obvio que no quiere repetir las cosas. Seguro es un no o cualquier otra palabra, hola, no sé, o h, lo que sea. Pero cuando sea sí, cuando esta variable valga sí, yo quiero repetir el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo agarro la variable respuesta y la pongo aquí. Fíjate que en el do while yo lo puse aquí abajo, porque el do while lo tiene aquí abajo la condición. En mi caso, yo lo pongo aquí, arriba, diciendo, che, mientras esa variable se mantenga en sí, repito las cosas. Cuando esto no se cumpla, obvio que ya no se tendría que repetir. Y bueno, lo que voy a repetir yo sería un code. Un code nada más para que vean. ¿Qué voy a repetir? Bueno, acá le pongamos C++, no sé, C++. Ahí está. Guardemos los cambios y vamos a ejecutar. Bien, hay una ejecución existente porque esto ya está ejecutando y aquí cuando ejecuten se van a dar cuenta de un problema también. A ver si se pueden dar cuenta ahora de qué es lo que va a pasar. No sé si pueden ver. Sí, no tiene fin, es bucle infinito. ¿Por qué? Porque esta variable está bien, está perfecto, lo pusiste en la condición bonito para que diga que es igual, ¿sí? Pero, ¿en qué momento cambia esta variable? Yo no veo que esté cambiando la variable dentro del while. ¿La ven que cambia o no?
a la variable. ¿No la estamos cambiando o no? Entonces, como que se hace un bucle infinito, siempre pregunta es sí, es igual a sí, es igual a sí. Y es obvio porque sí vale sí vale esa variable. Sí es igual a sí, verdadero. Entonces vamos a tomar esto, vamos a copiar esto. ¿Desea continuar? Y acá le vamos a poner while, para que se den cuenta que esta parte es del while. ¿Sí? ¿Desea continuar? Sí o no. Y lo vamos a guardar ya no en esta variable red, sino en la variable respuesta. De esta forma lo que hacemos cada vez que entramos al while es cambiar esa variable. Toma otro nuevo valor y entonces aquí va a preguntar a otra vuelta, a la otra repetición por otro valor. ¿Se entiende? De esa forma lo podríamos cambiar. ¿Sí? Pues tienen que asegurarse que cambie en algún momento porque si no le pasa eso, el bucle infinito. Ahí está. C++. ¿Deseas continuar, Cristian? Ahora le vamos a dar un nuevo valor. Sí, le voy a dar de vuelta. Obvio que va a volver a repetir porque es igual así. Ahora le digo que sí. Le digo que no. Perfecto. Y se terminó. ¿Vieron estos puntitos? Esos puntitos son los que están aquí. Me indica que ya terminó y sigue en las líneas siguientes. ¿Lo pudieron ver ahí? Se podría hacer esto. ¿Sí? O también podríamos tomar, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, esto es más o menos cómo funciona la estructura, ¿sí? Después ya vamos a agregar más código todavía. Pero a ver, vamos a hacer otro con el while. Vamos a hacer otro while y yo quiero que esto termine cuando el número ingresado sea par. Yo quiero que esto termine cuando sea par. Quiero que termine cuando el número sea par. Y yo digo, che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago que el número sea par? Que esta repetición termine, ¿sí? Cuando sea par. Vamos a sumar los números, nada más vamos a hacer la suma de números, ¿sí? Pero esto tiene que terminar cuando el número ingresado sea par. Para eso primero vamos a hacer la misma idea. Primero tenemos una variable con un valor, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, voy a pedir el primer número, voy a pedir el número primero. Para eso voy a hacer un code, voy a decir, ingrese el número que queremos ingresar, ¿sí? Aquí. Luego voy a crearme una variable, bueno, vamos a crearla acá arriba, una variable entera que se llame número y que no tenga valor, ¿sí? Luego vamos a leer el número que va a ingresar el usuario en una variable número, que sería aquí, que quiero que deposite el valor en la variable número. Entonces, pido el valor, lo guardo en número. Pero yo digo, che, está bien, ese es el número que ingresa el usuario, pero yo quiero que esto termine cuando ese número sea par. Entonces, vos ponete a pensar, yo quiero que esto termine cuando sea par. Entonces, ¿cuándo voy a repetir yo las cosas con el while? Si yo sé que termina cuando es par, cuando ingresa el par ya fue, ya quiero que termine. Pero entonces, ¿cuándo se repetirían las cosas? Cuando no sea par, cuando sea no par. Entonces, esa es la condición que tendríamos que poner aquí. Mientras, porque esto se lee mientras, lean en español, mientras no sea par. Entonces, ¿cómo sería mientras no sea par? Y yo digo, ¿cómo hago eso? Podríamos poner, mientras no sea par, sería que el número sea impar. Entonces podríamos poner la condición directamente que ese número, si le saco el resto con el 2 y ese resto me da distinto del valor 0, o sea, distinto de 0, quiere decir que el número es impar. Esta es la condición de impar. Esa es una de las formas. ¿Bien? Bien, perfecto, acá. Que no sea par sería el número, le calculo el resto con el 2. Si lo ponen así nada más, esto no es una condición, esto es un cálculo nada más. El número, por ejemplo, yo te ingreso, no sé, un 5. 5 resto con 2, 5 partido entre 2, sería 2 por 2, 4, al 5 me le sobra 1. Ese signo de porcentaje, el operador de porcentaje me da 1. Ese es el resto. ¿Bien? Entonces, si vos lo pones así nada más, esto ya está mal. Porque eso es un cálculo. Y acá en while te pedía una condición. Entonces yo digo, che, este resultado que se va a calcular ahí, si es diferente a 0, quiere decir que es impar. O también podrían poner si es igual a 1, para que sea impar, es lo mismo.
¿Sí? Entonces yo voy a poner ahí está, distinto de 0. Quiere decir que no es par. Entonces quiere decir que esto es impar. Mientras el número sea impar, ¿sí? Entonces yo voy a sumar los números. Para eso me puedo crear un acumulador. El acumulador tiene que ser, si yo voy a guardar números, los números son enteros. El acumulador tendría que ser esta bolsita. Yo le digo al acumulador esta bolsita. Y si quiere guardar los números, esta bolsita tiene que ser de tipo entero. Int. ¿Sí? Entonces vamos a poner suma, le asigno 0. Primero va la bolsita en 0. Luego, por cada vuelta que dé el while, yo voy a decir que a esa bolsita le voy a asignar lo que tiene esa bolsita, que sería esta variable, más que valor, lo que quiero guardar, que sería la variable número. Perfecto, acumulo todos esos números en la variable suma. ¿Sí? Ahora, si guardamos hasta ahí, ¿qué dicen? ¿Está bien hasta ahí o falta algo? ¿Faltaría algo ahí o está bien? ¿O qué me falta? Bien, está bien, acá estamos diciendo si es impar. Mientras sea impar, acumula los valores. Pero si ustedes lo ejecutan hasta ahí, bueno, hay una ejecución existente que sería esto. Por eso ven esto de rojo ahí. Así que cierren la anterior y vuelvan a ejecutar. Ahí está ejecutando de vuelta. Y ahí está. Ahí está. Ingrese el número. Yo ingreso el 5. Y aquí como que... Fíjense qué pasó. No sé si puedo ingresar, no puedo ingresar nada. ¿Sí? ¿Qué pasó? Está bien. El 5 lo ingresaste bien bonito aquí. El 5, esto vale 5. 5 con el resto con 2 seguro me da 1. 1 es distinto de 0, es perfecto, es distinto de 0. Por tanto, esto es true, verdadero. Bien, y repite las cosas, entonces lo acumula. Pero a la siguiente vuelta, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el número en la siguiente vuelta? La segunda vuelta, ¿cuánto vale? Si al principio tomó el valor 5, ¿cuánto vale en la segunda vuelta? En la primera vuelta, número obvio que vale 5. En la segunda vuelta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto está valiendo esa variable número? ¿Y 5? En la siguiente, 5. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Aquí hace rato a esta variable, si no le cambiamos de valor dentro de la estructura while, sigue teniendo el mismo valor. Por tanto, se vuelve un bucle infinito. ¿Sí? Pero aquí se dan cuenta, este número no lo tenemos que incrementar. ¿Sí? O no le tenemos que decir que va a ser primero 5, luego 6, luego 7. No. Eso ya sería como el contador que hicimos aquí. ¿Sí? Esto controlamos, porque este era controlar, yo te decía esto, hacémelo 3 veces. 3 veces quería esto. ¿Sí? 3 veces quería que me repitas esto. Entonces vos tenías que ver la forma de lograrlo eso. Por eso yo me creé una variable, esa variable la puse aquí, en la condición, y por cada repetición la iba incrementando para que cada vez que pregunte, la condición sea diferente. Y en algún momento terminar la repetición. ¿Sí? Eso era para lograr esa cantidad de veces. Pero este es diferente. Esto no es cantidad de veces, esto es un número que ingresa, un valor que ingresa el usuario. Y el while, si se dan cuenta, está condicionado con esa variable que ingresa el usuario. Esto es controlar al bucle mediante un valor centinela. O sea, si yo te ingresara un 4 en la variable número, esto no se tendría que cumplir, se tendría que terminar. O sea, esa variable, si está puesta en la condición, es como que decir, esta estructura while está controlado por esa variable. ¿Y esa variable quién la ingresa? Obvio que el usuario. Se le ingresó al usuario y esta variable determina cuándo termino de repetir las cosas, entonces eso es mediante un valor centinela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a este valor, si este valor está aquí, es como que el usuario decide cuándo termina la repetición. Me lo está condicionando. Pero si se dan cuenta aquí la variable, yo no quiero lograr esto, yo no le dije, chicos, a esto háganlo 3 veces. No le dije háganlo 3 veces, como hace rato, con la variable k. Esto yo dije, bueno, termina cuando el número es par. O sea, ¿ustedes saben cuándo voy a ingresar un número par? ¿Saben exactamente cuándo yo voy a ingresar el número par o no?
Yo te puedo ingresar 5, 7, 9, 11, 25, ¿sí? Entonces, ¿ustedes saben cuándo Cristian va a ingresar, por ejemplo, un 4? No lo saben. Entonces ahí ya no se podría hacer esto, porque acá esto es de acuerdo a una cantidad de veces. Yo tenía que lograr hacer la cantidad de veces que me había dicho el profe, pero aquí no. Esto no sabemos cuántos números. Pero lo que sí sé es que esta variable número, primero, por ejemplo, vale 5. Pero yo en algún momento del while tendría que lograr que esa variable número cambie de valor. O sea, ¿cómo diría yo cambie de valor? Porque aquí, la variable número, ¿quién la ingresa? ¿Quién la ingresa? Díganme aquí. ¿Quién ingresa esa variable? O ustedes le dan el valor. Cristian, bueno, yo. ¿Sí? El usuario. ¿Bien? Entonces, dentro del while, ¿quién va a cambiar el valor entonces? Y bueno, el usuario también, porque que ingrese otro valor. ¿Se entiende? Que lo cambie él, porque si él la ingresó. Entonces, lo que podríamos hacer es copiar esta misma línea aquí, ¿sí? Luego que haga lo que tenga que hacer, pedir nuevamente el número. De esa forma cambiaría de valor la variable. Primero era 5, luego acá ingresa un 7, entonces la segunda vuelta ya pregunta por 7. Luego ingresa un 9, ya pregunta por 9, ingresa 11 y pregunta por 11, y así. Cuando ingrese 4, obvio que 4 no va a cumplir esta condición y se tendría que terminar y seguir con las líneas siguientes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió esa parte? Tienen que lograr que esto cambie de valor. Por tanto, yo diría, bueno, repito el proceso aquí adentro. ¿Sí? Lo mismo, repito aquí. Más adelante van a ver que cuando hacen una búsqueda eh, y luego hacen la condición, en algún momento tienen que volver a buscar, porque si no representaría la misma búsqueda de algo. Entonces, eso tengan en cuenta. Y eso es diferente a esto, porque esto yo te dije, hacerlo 3 veces. Entonces vos tenías que lograr esto. ¿Y cómo lo lograbas? Que esa variable se vaya incrementando de a 1, la primera vez. Este K representa la cantidad de veces. Vez número 1, la repetición número 1. Cuando vale 2 ya sería la segunda repetición. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Y esto es igual, si se dan cuenta, a cómo lo hicimos aquí con respuesta. Bueno, en este caso yo no pedí la respuesta ya directamente de entrada por la consola, ¿sí? No le pedí al usuario, che, ingresame respuesta. También lo podrían haber hecho así, un code y un sin para respuesta y guardarlo en respuesta. Y luego aquí también, fíjense, o sea, esto mismo repetir aquí. Y sería lo mismo. Solamente que aquí la diferencia es que yo le doy un valor ya de partida a la variable. Aquí le doy un valor de partida a la variable número, pero de acuerdo al usuario. Esa es la diferencia. Pero en sí sería prácticamente lo mismo. Ahora, tengan en cuenta que una estructura, por ejemplo, a vos te dicen, bueno, esto quiero que termine cuando el número no sea par, ¿sí? O también podrían para poner que el número no sea par, sería, primero pongan la condición como lo dice. Yo dice, esto termina cuando sea par, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen ahí, miren, si lo ponen ahí tal cual como dice, che, termina cuando sea par, alguno dice, pone while, mientras el número es par, esto es par, cuando ejecutan esto, fíjense cuándo va a terminar esto. Mientras, par, mientras sea par, ¿sí? Entonces yo digo, che, ingresa un 4. ¿Y por qué vuelve a repetir? ¿Qué no te habían dicho? Termina cuando el número sea par. Y el 4 es par. Pero acá el 4 sigue repitiendo. Y si ingresa un 6 sigue repitiendo. Si ingresa un 8 sigue repitiendo. Si ingresa un 10, obvio que es par. Y sigue repitiendo, pero eso no me está cumpliendo la condición. Entonces, esta es la otra forma de poner. Pongan tal cual dice el enunciado. El número sea par. Perfecto. Pero a esa condición lo que van a hacer es encerrarla entre paréntesis. Y le van a aplicar un operador lógico. El negador. El no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras no sea par, repetime las cosas. ¿Sí? Mientras no sea par, repetime las cosas. Y esto sí funcionaría. O la otra forma, como era hace rato, buscar la condición contraria a lo que te diga. Si acá era par, buscar la condición contraria a par. Sería impar. ¿Sí? Entonces aquí diríamos, bueno, el número... Vamos a ingresar el 3. El 3 sí está bien porque es impar. Y cuando ingresa un par se tiene que terminar. Listo, el 4 ya terminó, mire.
Ingresé el 4 y ya lo tuvo que terminar. Bien, esa es otra forma de usar el do while. Y bueno, creo que no queda ninguna, pero más o menos esa es la idea. ¿Sí? Tienen que ingeniársela con variables y controlar este bucle. Acuérdense, cuando esto sea verdadero, repite. Cuando sea falso, tiene que terminar. Bien. Y también no es que siempre va una variable o una sola condición. Podrían armar más condiciones. Si tuvieran otra variable, no sé. Yo quiero que esto se repita mientras el número no sea par y la suma, por ejemplo, y mientras la suma no sea, mientras la suma sea mayor, menor a 10, por ejemplo. Mientras la suma sea menor a 10. Menor o igual a 10, por ejemplo. Aquí ya estamos usando dos condiciones en el while. También se puede, lo mismo que en el do while. Podrían poner otra condición, bueno, eso es de acuerdo al enunciado ya. Pero aquí estoy diciendo, mientras el número no sea par y a la vez esa suma no supere o sea menor o igual a 10, o sea que no puede ser un 11, ¿sí? Mientras cumple esa condición va a repetir el proceso. Fíjense que ahora estoy usando dos variables o dos condiciones, ¿sí? Entonces como que estaría más condicionado todavía para repetir. Entonces yo voy a decir, bueno, el número que voy a ingresar es el 5. Luego voy a ingresar un 3. ¿Estamos bien? El 3, fíjense, 5 no es par verdadero. La suma es menor o igual a 10, sí, porque el primero vale 0. Entonces, obvio que ingresa y lo acumula al 5 a la bolsa. Pedimos de vuelta el número, que ya estoy pidiendo, un 3. A la siguiente vuelta va a preguntar por el 3. 3. A ver, 3 no es par verdadero. Ya tenemos aquí un, ok, un true. Y la suma es menor o igual a 10. ¿La suma cuánto tenía? La suma anterior tenía, según en la bolsita, teníamos un 5. Una suma anterior teníamos 5, porque era el número anterior que habíamos acumulado. 5 es menor o igual a 10, verdadero. Estamos ok los dos. Bien, entonces vuelve a repetir el proceso y dice aquí a suma, asignarle lo que tiene suma, que sería 5, más el nuevo número, que es 3. 5 más 3 me da 8. Entonces suma ahora, imaginen ahora que vale 8. Volvemos a pedir nuevamente el número. Y ahora aquí me va a pedir, yo voy a ingresar ahora, no sé, voy a ingresar un 7. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Entonces esto quedaba en 8 y acá ya ingresé el 7. 7 no es par verdadero. Y acá dice suma es menor o igual a 10 y sí, porque el 8 que teníamos anteriormente es menor o igual a 10. Entonces, perfecto, sigue entrando. Por eso acá ustedes ven que me pide nuevamente. Ahora, obvio que se va acumulado el 7, acá sería 7 más 8, sería 15 ya. Pero igual me está pidiendo un número más, ¿no? Y yo ingreso, no sé, un 9. Y ahí se terminó. ¿Por qué se terminó acá? Acá sería 15, ¿no? Y acá me estoy ingresando ahora un 9. Viene, 9 no es par verdadero. ¿Suma es menor o igual a 10? No, porque 15 es menor o igual a 10, no, falso. Entonces, con que esto sea falso, perfecto. Vamos y terminamos ya. Por eso ustedes ven que ya terminó la repetición. Es más, ustedes podrían mostrar cuánto vale el acumulador aquí abajo con un quotes. La suma es 2 puntos en el len. Ahí está. Y mostramos aquí la variable, ¿no? La variable suma. Ahí está. Bien, de esa forma ustedes lo podrían hacer. Condicionando con dos condiciones o también podrían usar lo lógico. Este es el li lógico, el li. Y es el operador OR. O el OR creo que lo ponen. No me acuerdo bien. Creo que lo es así. En Java es así. Así que en C++ seguro es así. Bien, el lo lógico. Bien, de esa forma practiquen de repetir las cosas y bueno, tendría que salir.